Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean bendecidas. Vuestros proyectos, sueños y anhelos sean respaldados por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Anhelamos con todo nuestro corazón que su vida, la vida de su familia, sean guardados de manera sobrenatural ante todas las situaciones, malas noticias que se escuchan en este planeta Tierra. Los hijos de Dios tienen una garantía de estar bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Omnipotente. Y eso garantiza que la vida del Hijo de Dios camine bajo ese dosel, bajo una cobertura de luz, bajo una cobertura de gracia, bajo una cobertura sobrenatural. Decía el rey David: por delante, por detrás, tú me has rodeado, has elaborado un cerco y tu mano está por encima de mí. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una ocasión el propio Satanás, Dios lo reprenda, abrió su boca y observó la protección, observó ese cerco de blindaje que Dios le ha puesto a sus hijos. Dice: tú le has puesto un cerco alrededor de él, has puesto una muralla alrededor de su casa, alrededor de sus bienes. Dice: y la obra de sus manos lo has hecho prosperar. Esa observación la hizo el enemigo. Y eso es lo que el Señor coloca alrededor de la vida del pueblo de Dios, alrededor de las familias que temen a Dios. El propio profeta Eliseo, cuando oró al Señor para que le abriera los ojos a su colaborador, le dijo: ábrele los ojos a mi siervo. Y cuando el Señor activó la visión de ese joven, dice que vio alrededor de la casa del profeta Eliseo, dice que carros de fuego, gente de a caballo, un ejército imponente, una protección divina. Por eso el rey David exclamó y dijo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. No viviré atemorizado. Esto debe de traer a nuestra vida una confianza, una seguridad de que la Escritura, cuando registra todos los beneficios que tienen los hijos de Dios, eso debe de alegrar, fortalecer, vivificar y caminar con una confianza plena en nuestro Padre que está en los cielos. Y algo que muestra en su palabra, dice que Él no miente, Él no cambia su propósito. También dice la palabra de Dios que en Él no hay sombra de variación. Así es que, amados hermanos, amados amigos, vale la pena estar en comunión, en conexión. Vale la pena vivir pendiente de las instrucciones divinas. Vale la pena vivir bajo ese abrigo y bajo esa atención que debe de tener el hombre al abrir su oído y decirle: habla,
que tu siervo oye. Habla, que tu siervo escucha. O como lo dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? O como lo dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que haya esa manifestación de nuestra voluntad para escuchar, para llevar a cabo las instrucciones que nuestro Padre otorga para que nuestra estancia en esta tierra nos conduzcamos en esa senda que nos llevará de retorno a la casa del Padre. Venimos de allá y al escuchar, al guardar y poner por obra sus instrucciones, garantizado está de que regreses nuevamente a la casa del Padre. Pues esta mañana el Señor nos da esta oportunidad de compartir con ustedes un consejo de la palabra. Y usted se dará cuenta que estamos desarrollando una serie de estudios registradas en el Evangelio de Juan, en el cual aparecen las dobles declaraciones de la verdad. Dice, en verdad os digo. Así aparecen en varias ocasiones en el Evangelio de Juan. En este Evangelio se nota con mayor claridad las dobles declaraciones. Y ahí es donde en cada doble declaración hay un mensaje, hay una palabra que el Señor ministra para que pongamos atención, para que observemos, para que revisemos que nuestra vida, nuestra conducta, nuestras acciones estén dentro de esa voluntad divina. Pues hoy nos toca ver esta doble declaración registrada en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 34. Dice así, Jesús les respondió, en verdad os digo, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Aquí hay una marcada diferencia entre vivir en esta vida como esclavo o vivir en esta vida como hijo. Vivir en esta vida con toda la herencia que el Señor le da a sus hijos, o vivir en esta tierra de una manera oprimida, porque un esclavo vive opresión, un esclavo experimenta la angustia, un esclavo experimenta los abusos, un esclavo no puede degustar y participar de todo lo que hay en la casa. Entonces aquí el Señor está marcando una diferencia entre ser hijo y ser un esclavo. Y en el versículo 36 dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Esta doble declaración, en verdad os digo, debe de traer a nuestra vida una seguridad de lo que somos, de lo que desarrollamos en esta tierra, para vivir en comunión con nuestro Padre. Cuando nos habla la Escritura de que la conducta o esa característica esclavo
es una persona que constantemente se manifiesta con acciones incorrectas, porque eso es lo que significa pecado: errar en el blanco, torcer el sendero, desviarse del camino, desatender las instrucciones. Son las acciones incorrectas o contrarias a las instrucciones de nuestro Creador, de nuestro Padre Dios. Son esas acciones que se desvían de esa conducción que nos lleva a la vida y se reflejan en actos malos, malvados, egoístas. Dentro de esas acciones hay una gran dimensión de destrucción, de graves ofensas, y se descuida, se hace a un lado las instrucciones marcadas por nuestro Padre Dios. Y eso lo vemos reflejado en la vida de Eva, en la vida de Adán, cuando el Señor puso a este matrimonio en el huerto, en una delicia, en un huerto en donde el Señor quería que sus hijos lo degustasen, lo disfrutasen. Dice que era alimentado por cuatro ríos. Ese huerto estaba mostrando una dimensión del amor de nuestro Padre, en donde el hombre podía disfrutar de todo. Pero vemos cómo en el descuido, en la falta de compromiso a las instrucciones marcadas por Dios, entonces vemos a Eva y a Adán desarrollando acciones incorrectas. Dios fue muy claro. Dijo: si comen del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que de él coman, ciertamente morirán. O sea, ahí estaba manifestándose una acción incorrecta, una ofensa, una traición a la instrucción dada. Así lo dice el profeta Oseas, de cómo la persona que comete pecado tiene un parecido a Adán, dice Oseas capítulo 6, versículo 7. Dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. O sea, la persona se convierte en una persona que transgrede, que violenta una instrucción. Dice: allí me han traicionado. Por eso, la persona que no está atenta a las instrucciones del Creador, de nuestro Padre Dios, es una persona que está desconectándose de Él, de nuestro Dios, y entonces comienza a conectarse a otra fuente, a otra fuerza, y esta fuerza es maligna. Lo mismo lo dijo el Señor allá en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 7, cuando tiene un diálogo con Caín. Dice: si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, o sea, si tú no estás al pendiente de las acciones manifestadas, enseñadas, instruidas por nuestro Padre Dios, entonces dice: el pecado yace a la puerta y te codicia. Dice: pero tú debes dominarlo. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:8, nos hace ver
con mayor claridad cómo este pecado se convierte en una estructura como si fuera una bestia, como si fuera un león. Dice que anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Esto nos habla entonces que a la puerta yace la propuesta, la tentación, los argumentos desafiantes para que el hombre y la mujer se conecten con esa voz, con esa instrucción y abandonen la instrucción divina, porque eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. Entró la serpiente, habló la serpiente, dio la reprenda, y vemos cómo sedujo, engañó, ofertó, y hubo una transgresión, hubo una traición a las instrucciones divinas. Amado pueblo de Dios, en esta mañana, este mensaje que el Señor nos envía, nos hace ver cómo en el momento en el cual tú naces de nuevo, estás conectada a una simiente incorruptible, a la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Pero el descuido o el no estar viviendo sobriamente, prudentemente, el no conducirse con atención a las instrucciones, ese adversario, Dios lo reprenda, como león, busca la oportunidad, busca la pequeña rendija para introducirse, seducir y que el hombre caiga, que el hombre desobedezca, que el hombre traicione, que el hombre desarrolle acciones negativas. Y cuando el hombre o la mujer caen en la trampa del enemigo, cuando el hombre o la mujer caen seducidos a la trampa, a la tentación del adversario, vemos cómo son afectados los diferentes niveles de existencia. Son afectados el nivel de existencia del hombre, del ser humano. Es afectado también el nivel de existencia de los animales, el nivel de existencia del mundo vegetal y el nivel de existencia del mundo mineral. Entonces, la dimensión de los humanos, el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral, son afectados cuando el hombre y la mujer, cuando la familia viven en una constante práctica de acciones incorrectas, desconectadas de las instrucciones divinas. Por eso podemos ver cómo en el antiguo pacto nos muestra el Señor las diferentes ofrendas que tenían que llevarse al altar del holocausto, representando los diferentes mundos de existencia. Habría que llevar sal, representando al mundo mineral. Había que llevar cereal, aceite, vino, representando al mundo vegetal. Habría que llevar becerros, ovejas o palomas, representando al mundo animal. Como se dará cuenta, el hombre, Dios lo ha puesto en esta tierra como cabeza. Y cuando una persona se conduce, cuando una persona está al pendiente de caminar de acuerdo y acorde a las instrucciones divinas,
De igual manera, así como el hombre hace que estos diferentes niveles de existencia se vengan abajo, también estos diferentes niveles de existencia vayan hacia arriba, recuperen su estado glorioso. Y por eso vemos cómo allá en el libro, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, dice que la creación entera, está refiriéndose a los diferentes mundos de existencia, dice que la creación entera gime, clama, para que los hijos de Dios se manifiesten, para que los hijos de Dios tomen su posición. Porque cuando la creación ve que los hijos de Dios se manifiestan, ellos también son elevados. Por eso cada vez que venga una propuesta negativa, cada vez que venga un pensamiento, un dardo, una tentación, debes de tener esto en tu conciencia, que vas a afectar desde luego tu relación con Dios, vas a afectar tu relación familiar. El mundo animal va a tener una alteración, el mundo vegetal va a tener otra alteración, el mundo mineral va a tener otra alteración. El pecado del hombre, el pecado de la humanidad, hace que haya involuciones. Por eso vemos en las Sagradas Escrituras cómo registra la Biblia que Caín era hijo del maligno. Esto no quiere decir que Satanás engendre, no, sino que lo que está sucediendo es que Caín fue influenciado por la conducta satánica, la conducta de traición, rebelión, de oposición. No estuvo conforme con lo que la tarea que Dios le había encargado y quiso rebelarse. Y quiere esta estructura que ahora el ser humano continúe ese estado cíclico de manifestación negativa. Quiere que el hombre constantemente confronte a su Creador, esté distanciado del Señor, esté separado, porque el pecado separa. El pecado hace que la persona esté lejos de la gloria de Dios. El pecado hace que esté la persona destituida, sin conexión, cortado los cordeles de la unidad. Y entonces vemos cómo dice la Escritura que Caín era del maligno, porque sus acciones eran malas. Pero también vemos en las Sagradas Escrituras cómo habían unos muchachos, unos jóvenes, que eran hijos del sacerdote Elí, y así lo dice, usted lo puede leer en el libro 1 Samuel capítulo 2. Dice que Elí tenía a sus hijos y marca la Escritura que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Entonces, por fin, ¿eran hijos de Elí o eran hijos de Belial? No, lo que pasa es que estaban desarrollando, o sea, eran hijos del sacerdote Elí, pero sus acciones, su comportamiento, su vida estaba siendo afectada por esa estructura de insensatez, de locura, de falta de sabiduría. No conocían a su Creador. No había ese anhelo de conocer al Dios de la gloria. Y por eso
abusaban, maltrataban, acciones totalmente negativas en el santuario. Vemos también en las Sagradas Escrituras a un hombre allá en el libro de Marcos capítulo 1, que estaba en la sinagoga en el día del reposo, estaban pues recibiendo la explicación, la enseñanza que correspondía a esa semana, la porción semanal. Estaban ellos recibiendo ese discipulado, esa enseñanza. Pero ¿qué sucede? Que cuando llega el Señor Jesucristo, entra a la sinagoga, dice que ese hombre estaba hasta adelante, estaba sentado hasta el frente. Y dice que se levantó de manera agresiva. Se levantó y abrió su boca. Y le dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Fíjese, ¿qué tienes contra nosotros? Esta persona se supone que estaba conectada con la instrucción. Pero hay mucha diferencia entre decir conozco a decir practico lo que conozco. Llevo a la práctica lo que aprendo. Hay mucha diferencia, porque hay mucha gente conocedora, pero no vive lo que conoce. No hace lo que se le enseña. Y entonces ahí es donde se abre esa brecha, se abre la puerta que dice en Génesis 4:7, dice que el pecado yace a la puerta. El apóstol Pedro dice que es como un león que acecha y busca el mínimo detalle, busca la mínima apertura para devorar, para contaminar, para enfermar. Por eso, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos nosotros de cuidar, velar y orar, como lo dijo el Señor, para que esta acechanza, estas propuestas, estos engaños, estas ilusiones, fantasías mostradas por la estructura diabólica, no entren a tu mente y a tu corazón y contaminen tu torrente sanguíneo. Contaminen tus pensamientos, contaminen tu corazón y tus acciones sean totalmente incorrectas. Cuando la persona incurre en esa atención de ser seducido por el pecado, el Señor dice allá en 1 Corintios 15:56 que el pecado tiene un aguijón, el pecado tiene un veneno, tiene una inyección que te va a llevar a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero lo llama así, como aguijón. Lo llama como un aguijón, o sea, una inyección. Y hace que entonces la persona esté separada, esté alejada, esté privada de la gloria de Dios. ¿Pero por qué vivir así? Si la Escritura habla claramente, allá en 1 de Juan 3:5, dice el apóstol Juan, vosotros sabéis que el Señor Jesús se manifestó a fin de quitar los pecados,
a fin de borrar ese pecado, eliminarlo de vuestra vida. Dice, ya que en él no hay pecado. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. El apóstol Juan dice que nuestro Señor Jesucristo no hubo pecado, y vemos como también el profeta Juan el Bautista, cuando vio venir al Señor Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que Él se manifestó, Él vino a esta tierra a fin de quitar los pecados, a fin de que el hombre se desconectara de esa fuente de la maldad, a fin de que el hombre eliminara esa conexión con el pecado. Y por eso el creyente, el Hijo de Dios, debe de nacer de nuevo, ya que al nacer de nuevo, entonces fluye en tu ser espiritual la simiente divina. Fluye en tu ser espiritual la simiente incorruptible, ya que dice que esa simiente incorruptible está respaldada mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando tú naces de nuevo, tu linaje, tu simiente es conectada a la simiente de Cristo. Y entonces cuando tú recibes ese ADN espiritual, entonces tu vida degustará, se abrirá la cortina de la revelación para que el amor por la palabra, el amor por el consejo, la instrucción, la palabra que genera vida, el consejo que hace que el hombre sea renovado, sea transformado en su manera de pensar, comience a dar fruto. Y el apóstol Juan en 1 de Juan 3:6 dice, todo el que permanece en él. ¿Cómo se manifiesta que una persona permanece en Jesucristo? Cuando recibe la palabra, cuando continuamente nutre su alma, continuamente nutre su espíritu. La palabra genera vida y la palabra limpia, la palabra desinfecta, la palabra es como fuego que viene a purificar la mente, el corazón y las acciones del hombre. Dice, todo el que permanece en él no peca. Pues ¿cómo va a pecar si la persona está conectada a la fuente de vida? Ha nacido de nuevo, su simiente, su genética, su ADN espiritual ha sido regenerado. Entonces, esa persona comienza a alimentarse de la palabra que produce vida. Y dice que la palabra de Dios es viva y es energética y penetra lo más profundo de nuestro ser para dividir, para hacer la circuncisión, para hacer la cirugía, para hacer eliminar los tumores espirituales, para eliminar todo aquello que ha hecho daño, que está haciendo daño, que ha causado dolor, que ha causado amargura, que ha causado opresión. La palabra de Dios al entrar erradica, limpia, transforma. Dice que todo el que permanece en él no peca. Dice, todo el que peca, o sea, el que vuelve
a las acciones incorrectas, dice, ni le ha visto, ni le ha conocido. Por eso, amada iglesia, amado pueblo de Dios, estamos en este caminar en donde dice la Escritura que la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, la pasión de la carne, de ello se aprovecha esa estructura que está a la puerta, como león rugiente. Cuando fantasía, cuando hace propuestas indecorosas, cuando oferta múltiples ganancias, cuando oferta placeres maravillosos, entre comillas, cuando oferta una serie de escenarios de ilusión y fantasías. Vemos cómo le ofertó al Señor, dice que lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adoras. Esa estructura constantemente está al acecho del pueblo de Dios. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, está esta estructura al acecho. Por eso el apóstol Pedro dice, sean de espíritu sobrio. Sean de un espíritu prudente. No le den crédito a la voz del maligno, a la voz de la serpiente. Nos han dejado el libro sagrado que contiene esa palabra de Dios, que contiene esa instrucción divina, esa instrucción que tiene vida y permanece, lo dijo el Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, su palabra permanece, su palabra es eterna. Entonces vale la pena hacer una reflexión. Si estás desconectado del Señor, porque la paga del pecado hace que estés en un estado o en una dimensión donde no hay vida. El cuerpo se enferma, se deteriora, los negocios no florecen o te llegan recursos en las manos y se te va como agua, porque no está la vida, esa vida zoe, esa vida sobrenatural no está operando. ¿Por qué? Porque el torrente sanguíneo está contaminado. Por eso necesitamos constantemente revisar que nuestra vida esté en armonía con el cielo, esté en armonía con el Creador. Dice 1 de Juan 3:8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, si te das cuenta, amado hermano, amado amigo, este es un tiempo en el cual el Señor nos invita a volver a conectarse, a volver a tener comunión con la casa del Padre, a volver a la casa del Padre arrepentido. Vemos cómo la Escritura habla claramente, dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno es entonces hablar, manifestar, confesar, para que la misericordia de nuestro Padre Dios se haga presente y entonces entres a ese estado de prosperidad, de vida, de alegría, de paz, de verdad,
porque eso es lo que otorga nuestro Padre Dios. Eso es lo que nos entrega, lo que quiere que degustemos. Y el apóstol Juan, en 1 Juan 2:1, habla de una manera tierna. Dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. No le hagan caso a las fantasías, no le hagan caso a las pasiones de la carne, no le hagan caso a las pasiones de los ojos, no le hagan caso a la vanagloria de la vida. Eso es efímero, eso lo tienes un momento, al rato ya no está. Las pasiones de la carne las disfrutas minutos y ya no están. Pero cuando tú vives conectado a las instrucciones divinas, te das cuenta cómo el Señor expande, amplía el panorama, amplía el estado de bendición, de prosperidad, para que sus hijos lo degusten. Por eso dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y entonces abre ahí una invitación y dice: y si alguno peca, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Ninguno está exento en esta tierra de cometer algún agravio, alguna acción negativa, algún tropiezo. Ninguno está exento de alguna equivocación, de errar en el blanco o tomar una decisión equívoca. Dice: pero si eso ya sucedió, si eso lo estás experimentando, entonces acércate al trono de la gracia. Acércate al abogado. Acércate a quien puede defender tu causa. Acércate a quien puede manifestar esa protección y ese litigio a tu favor, diciendo: yo me manifesté al mundo para salvarlos y limpiarlos de los pecados. Y entonces te darás cuenta que tu reconexión con el cielo, tu reconexión con la bendición se hace presente. No dejes pasar el tiempo. ¿Te has enfriado? ¿Te has venido abajo? ¿Has involucionado? Probablemente antes le servías a Dios, pero un tropiezo, una falta hizo que te vinieras abajo. Una mala decisión hizo que entonces estés experimentando algo negativo. Este es el día que el Señor hizo. Este es el día que el Señor nos muestra una oportunidad más para decirle a nuestro Padre: perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es el día en donde puedes tú experimentar el abrazo del Padre, el beso del Padre, el auxilio de los siervos, la fiesta y la celebración que se hace en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. El tiempo de poder recuperar tu salud, el tiempo de poder recuperar a tu familia, el tiempo de recuperar tu economía, el tiempo de recuperar el tiempo perdido. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios misericordioso, que Él no se complace con la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y proceda a la conexión con su Padre Dios. Es de gran importancia tener claro cómo nuestra vida tiene una transformación cuando
buscamos el rostro de Dios. Cuando la persona vive en ese estado de desconexión, el rey David experimentó esto y dijo: mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Todo el día hubo dolor en su cuerpo. Por las noches aparecía el gemir. Sus lágrimas aparecían porque él había experimentado el gozo de su salvación. Él había experimentado la alegría que otorga el Espíritu de Dios. Él había experimentado estar en comunión con su Padre. Por eso, una ocasión dijo: una cosa he pedido a mi Dios, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Padre. Cuando comprendemos esto, es sencillo llegar ahí al secreto de tu recámara, de tu oficina, del espacio donde has preparado para conectarte con Dios y decirle: Padre, perdóname. Padre, límpiame. Líbrame de la maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. No me eches de delante de tu presencia. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu de poder me sustente. Amado pueblo de Dios, vivir en armonía con nuestro Padre Dios lo cambia todo. Tu propia familia notarán los cambios que hay en tu persona. Tu propia familia notará la transformación en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de accionar. Y todos ellos también se regocijarán al ver la transformación de tu vida. Esta mañana el Señor nos habla, el Señor nos invita para que tengamos presente las grandes oportunidades, tengamos presente la gran misericordia de nuestro Dios, esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, y también esa marca en nuestra vida, esa sangre en nuestra vida, hará que los dinteles y los postes de nuestra casa, o sea, nuestra persona, sean protegidas contra el ángel destructor. Y todas las cosas que se avecinan, todo lo que está marcado proféticamente de los acontecimientos finales, claramente está registrado en el libro sagrado, que aquellos que aman su venida, que aquellos que aman a su Creador, aquellos que aman a su Padre, serán guardados de la hora de la prueba. Anhelo con todo nuestro corazón que vuestras vidas sean guardados de todas esas dimensiones negativas que produce el pecado o el aguijón, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Líbrenos, Dios, de esto. Líbrenos, Dios, de experiencias trágicas, accidentes trágicos, cosas negativas. Líbrenos, Dios. Por eso el Señor nos habla a tiempo, para que lo busquemos. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano.
Deje el impío su mal proceder. Deje el impío el camino torcido y conviértase. Arrepentíos y convertíos, y entonces vendrán tiempos de refrigerio, dice el Señor para su pueblo. Yo dejo esta palabra en vuestras vidas, y que sea el Espíritu de Dios guardando, protegiendo, que sea el Espíritu de Dios abrazando tu vida, que puedas vivir en ese gozo de la salvación y espíritu de poder te sustente. Oramos. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana, porque nos has dado la oportunidad de compartir este mensaje. Ruego, mi Dios, que la vida de tus hijos, la vida de tus hijas, sean guardados, sean protegidos, sean iluminados, sean, mi Dios, respaldados por tu mano poderosa. Que esta mañana la luz de tu rostro resplandezca en cada uno de ellos y puedan ellos ver la salvación, la bendición, la prosperidad, la salud, la sanidad, el milagro, dones, maravillas, puertas de oportunidades que se abren. Porque, Padre, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Que esta mañana sea un día favorable para cada uno de tus hijos. Abrázalos, fortalécelos, por favor, mi Dios. Guarda las familias, guarda los matrimonios, guarda, mi Dios, a los jóvenes, a las señoritas, guarda a los niños, protégelos de la maldad, protégelos del engaño, protégelos de la seducción, protégelos de las trampas, protégelos, mi Dios, de esas ilusiones y fantasías que seducen a la mente, a la visión, al oído. Dios bueno, guarda a tus hijos. La sangre de Jesucristo los cubre, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. La sangre poderosa de Jesucristo los limpia de todo pecado. La sangre poderosa de Jesucristo es una señal de protección contra la destrucción. La sangre poderosa de Jesucristo les da victoria sobre cualquier estructura maligna. Todo lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Declaramos que tus hijos caminan con los cielos abiertos y la ayuda angelical a su favor. Gracias, amado Padre. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, caminemos día a día en comunión, en perseverancia, firmeza, compromiso, siendo agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me despido deseando que tengas un día maravilloso, respaldado por la mano poderosa de nuestro Padre. Dios te guarde hasta el próximo programa.